último programa de una serie en la que hemos abordado el tema del teatro y las artes escénicas de forma general, a propósito de los 10 años de Traspasos Escénicos, Núcleo de Prácticas Creativas, y a los 45 años de la Universidad de las Artes, ISA, donde nace este evento. Evento que además se ha propuesto, como su nombre lo indica, traspasar los límites, poner a dialogar saberes, poner a converger creadores, artistas de diversas disciplinas con otros investigadores de áreas que han tributado también al pensamiento en torno a las artes escénicas. Y esta mañana me complace que me estén acompañando Eberto García Abreu, quien ha sido el padre de Traspasos Escénicos y que me hace muy feliz que haya decidido acompañarnos en este último programa. Está además María Victoria Ballester, quien es también productora, es gestora cultural, graduada también de Teatrología de la Universidad de las Artes, y queríamos darle una gran acogida y bienvenida a Tania García, quien se ha dedicado y ha investigado durante mucho tiempo los temas que tienen que ver con la economía para la cultura y temas también de economía, de relaciones económicas internacionales. Entonces, a propósito de estos invitados que tengo, creo que se impone hablar un poco acerca de lo que ha sido y de lo que es hoy para las artes escénicas y la cultura cubana, pensar los emprendimientos, pensar todo lo que tiene que ver hoy con hacia dónde van las economías nuestras, cómo ponerlas a funcionar, también para hacer crecer el panorama escénico cubano. Y entonces quería abrir el debate pidiéndole a Tania que nos comente acerca de la importancia de esos nexos para las artes escénicas cubanas hoy, para desbrozar esos nuevos caminos en las artes escénicas. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Participar en Traspasos Escénicos para mí es como estar en casa. Y a mí me ha hecho muy feliz todos los debates que hemos hecho en Traspasos Escénicos alrededor de estos temas. Yo creo que es muy importante que abordemos esto tanto en el orden de su pensamiento, de las formulaciones, como esa pregunta, cómo enfrentamos estos temas. Yo creo que tienen un nexo profundo, directo, simultáneo, porque desde que nace la idea de la obra hasta que esa obra es vista por parte de nuestro público, por todos nosotros, hay un proceso intermedio. Y ese proceso se nutre de la gestión, de la producción, de los requerimientos de esa producción, se nutre de la industria que se desarrolla en apoyo a la producción cultural, y de ahí salen herramientas, equipos, luces, sonido, que son necesarios, pero también los emprendimientos tienen lugar y espacio, son necesarios. ¿Por qué? Porque el emprendimiento generalmente es una estructura mucho más dinámica, mucho más ejecutiva, y lo distingue algo, que es su especial vocación y preocupación por ese entorno en el que nace y al cual rinde tributo. Por lo tanto, no lo vemos como una relación de algo exógeno, fuera. Lo vemos como una relación de pertenencia. ¿Por qué? Porque todo comienza con la creación del artista y termina en el consumo de esa creación cultural. Por lo tanto, todos tributamos a esa creación y a esa obra. Y a mí me parece, por tanto, que es muy importante que esto lo abordemos como lo llevamos ya 2 o 3 años abordándolo en Traspasos Escénicos. ¿Por qué? Porque el mundo va cambiando. Y el mundo va cambiando simultáneamente y va cambiando en Cuba. Y en Cuba estamos en un escenario de cambios. Entonces los procesos de apoyo y respaldo a la creación
necesitan también reinventarse y también necesitan rearticularse, porque es que de lo contrario no logramos que las artes escénicas, todas, el teatro y todo el resto, sea espejo y conciencia de esta sociedad. Y nosotros necesitamos eso, necesitamos esa función de nuestro arte, que sea su espejo, que sea su conciencia. Para eso necesitamos que cambie y se transforme junto con todo el esfuerzo creador que está teniendo lugar en el país. ¿Comprende? María Victoria, tú desde tu experiencia y desde tu formación artística has desarrollado, sin embargo, un área que tiene que ver con la producción, con la gestión, con la necesidad de poner a funcionar esas herramientas también de las que hablaba la maestra Tania. Cuéntanos un poco acerca de tu experiencia, de cómo has logrado hacer converger esos aprendizajes. Sí, ha sido interesante. Yo creo que eso viene también de una tradición que tiene Elisa también, o sea, la comprensión en la universidad de la teatrología, de pertenecer al campo teatral es una tradición que está fuertemente arraigada en la práctica, en el acompañamiento y la participación junto a los artistas. Entonces, eso es algo que se ha dado, yo creo que muy orgánico para nosotros allá adentro. Desde que estudiamos estamos yendo en festivales, estamos escribiendo, ¿no? Vemos a nuestros profesores nos invitan a trabajar con ellos. Entonces eso produce quizás lo que yo he ido desarrollando, ¿no? Cuando me gradúo empiezo a trabajar como productora, asesora y teatróloga en un grupo de teatro callejero, y a la vez hoy fundo, coordino y trabajo en traspasos escénicos con Eberto hace varios años, y también produzco y organizo las jornadas de teatro callejero de Matanzas, y a su vez he trabajado en disímiles eventos culturales con disímiles actores culturales. Y eso te ayuda a entender que los nexos en el ámbito de las artes escénicas son más complejos, más diversos y más singulares de lo que incluso a veces las leyes o los estatutos queremos plantear, o a veces la teoría pretende delimitar, ¿no? Entonces, siempre recuerdo mucho la reflexión, por ejemplo, cuando estudiamos, investigamos las vanguardias artísticas, los llamados cambios artísticos de la segunda mitad del siglo. Recuerdo un sociólogo importante, Canclini, que decía: no se puede pensar esa transformación cultural del arte desde la segunda mitad del siglo si no es desde una transformación de la producción del arte. O sea, ese cambio artístico no se hubiera dado si esos artistas no hubieran decidido cambiar el modo de producción de hacer arte, ir a otros espacios, dialogar con otros actores, intercambiar con otras figuras, sentirse ellos parte de la cultura, no solo como un artista que produce un producto artístico, sino como un actor cultural, activista, gestor, trabajador comunitario, ¿no? Y en ese sentido, mi trabajo ha sido tratar de enfocar la teatrología, mi desarrollo como teatróloga, desde esa perspectiva. He tenido el tremendo privilegio también de poder tener estos espacios también, donde poder propiciar esos espacios de intercambio, ¿no? Entonces, esos nexos, como bien decía la profesora, hoy en día necesitan reinventarse, necesitan sobre todo entenderse también desde la transdisciplinariedad, porque también creo que todavía estamos en Cuba en una mirada muy de los géneros muy separados, por ejemplo, y hoy en día las artes están demasiado híbridas, demasiado intermedias, no solo entre artes, sino híbridas entre la cultura. O sea, hoy en día es muy común desarrollar espacios de intercambio con la sociedad, muy unidos al arte, donde yo creo que las instituciones y necesitan todavía enfrentar y responder ese reto también, de crear espacios que comprendan esas producciones, no solo que comprendan ese resultado teórico, ese resultado artístico, sino que den paso a nuevos tipos de producciones que conlleven esos nuevos tipos de creaciones artísticas en ese sentido, ¿no? Es muy bueno que tú hables de ese tema, porque además me complace decir que todos los que estamos aquí sentados hemos acompañado el evento prácticamente desde su inicio, y creo que Traspasos Escénicos también nos ha hecho comprender esa necesidad desde la propia práctica. Es decir, hemos estado durante 10 años pensando
cómo desarrollar un evento que nos permita aprenderlo en la medida que lo vamos haciendo, pero que también nos permita reflexionar en torno a esa práctica, que no es ya solo la práctica artística, la práctica que llega al espectador, lo que el espectador puede ver, puede disfrutar y puede consumir, sino la práctica desde el interior de esas zonas de creación. Y en ese sentido yo quería preguntarle a nuestro padre Heberto García, ¿por qué ha traído como algo también imprescindible dentro de todos esos debates que se han generado en el ámbito de traspasos escénicos, esas necesidades de llegar a aquello que habitualmente no estaba a la vista, digamos, más evidente de lo que eran los coloquios, lo que eran los espacios de pensamiento de las artes escénicas? Es algo que no se ha producido solo en Traspaso, pero que yo creo que Traspaso lo ha incentivado y lo ha tratado de llevar a todas las zonas posibles de pensamiento. En estos días que hemos estado preparando estos programas y que hemos estado conversando, porque además es un regalo que Elisa nos ha hecho de hacer estos 4 programas, algo que agradezco profundamente, agradecemos especialmente también al equipo del FANCA que han asumido la idea con mucho entusiasmo. En estos días hemos reflexionado de muchas cosas que nos han pasado en los 10 años, por supuesto, pero hay zonas conceptuales que desde el principio yo creo que ninguno de los que empezamos a armarlo lo teníamos claro. Claro en el sentido de decir, partimos de un concepto determinado que vamos a tratar de aplicar en la práctica, sino que esto ha sido una práctica de investigación, creación, que ha emergido de nuestras propias angustias, de nuestros propios deseos, de nuestra voluntad de poder colaborar con el otro y sobre todas las cosas siguiendo una tradición. Es decir, no creo que hayamos inventado esencialmente nada nuevo en esta experiencia, sino más bien hemos ido acompañándonos unos a los otros en el camino de hacer arte, de hacer teatro, de romper ese estatuto cerrado de que el teatro es solo lo que va a acontecer de determinada manera, sea en la calle o sea en una sala o donde sea, sino que el teatro es una aproximación a relaciones sociales de alta complejidad. Nuestros maestros, mis maestros, que tal vez pensaron en un momento determinado que el trazado de la teatrología o la dramaturgia que se iba a estudiar en Elisa, junto con la actuación, y después, bueno, apareció el diseño, las relaciones con otras artes, iba a ser demasiado académico, pero en el sentido de esa academia abierta, participativa, transformadora, que bebía de los saberes tradicionales para responder preguntas urgentes del presente. Y el trazado que hemos seguido todos ha sido ese, es decir, acompañarnos unos a otros en el momento urgente, aquí y ahora. Y todos los que han pasado por este proyecto o que han dado vida a este proyecto han estado haciendo teatro, han estado produciendo eventos, han estado haciendo investigaciones, han marcado su huella también en el terreno de la crítica y han llegado al territorio que nos une a todos, que es el territorio de la formación. Es decir, Traspaso lo que intenta es sacudir un poco el árbol donde mucha gente ha estado firme en determinadas posiciones, con saberes imprescindibles, con voluntades importantes, con cultura del oficio, pero que, dada la realidad en que nos movemos, como decía María también, es urgente también salir de esa zona en la que estoy todo el tiempo para acercarme al otro a partir de sus necesidades. Hemos vivido, no es el caso exactamente de nosotros en la Facultad de Teatro, pero en determinadas áreas sí, y creo que eso pasa en muchas universidades del mundo y pasa en Cuba, en cualquier lugar, un sentido verticalista de la educación y la formación. Es decir, yo te enseño lo que yo sé, porque no te puedo enseñar otra cosa que no sea lo que yo sé, y eso me parece que tiene que ser auténtico, real, de verdad, y después mira a ver tú qué haces con eso que yo te enseño, porque yo te voy a verificar si aprendiste a partir de lo que yo ya te dije. Y yo creo que es un ejercicio demasiado duro, demasiado cerrado. Mis maestros, nuestros maestros nos enseñaron a abrir, a buscar otras formas de conectarnos con la realidad, de arriesgarnos. Pero no puede ser el estudiante, ese ser que es tu colega de alguna manera, que está ahí sentado en el aula porque ha accedido
a tomar el camino del arte, que es un camino bastante angosto, bastante difícil, bastante ingrato, cuando la gente piensa todo lo contrario. Pero cuando es de rigor y cuando es de verdad, es así. Y por supuesto que tiene muchos placeres. Entonces esa persona que está contigo ahí, tienes que asumirla con el rigor y con el respeto y con la valentía de que es tu colega, que es tu compañero, que te va a mostrar señales que tú no eres capaz de ver. Y puedes que no las veas por muchas razones. Puede que no las veas por edad, por circunstancias de creación, por miles de cosas. Y esas señales que a veces no son respuestas, no son más que preguntas, a lo mejor ni siquiera llegan a formularse como una pregunta, te indican por aquí hay algo diferente. Entonces, en esa mezcla, en esa alternativa de lo que aprendes desde la técnica, de los saberes de los demás y de la voluntad de no dejarte vencer por algo ya establecido, sino ampliar esos márgenes, Traspaso lo que intenta es justamente eso, traspasar. Cómo yo traspaso mi frontera, cómo yo traspaso mi saber, cómo yo traspaso mi propia voluntad y mi instinto de conservación para que el otro entre en mí y yo pueda aportar algo así. Y en ese sentido creo que esa integración de saberes ha sido importante y a mí me ha resultado en todo este camino algo muy valioso el hecho de descubrir que detrás de cada imagen artística, detrás de cada encuentro que se produce en el área del consumo cultural, como decía la maestra Tania, hay una historia de vida, hay una manera de organizarnos, hay una manera de elegir por qué estamos juntos. Es decir, si nosotros en Traspasos podemos, además de muchas alegrías, disfrutar el hecho de que estamos juntos porque lo hemos decidido, y aun cuando hay mucha gente que ahora mismo no está aquí, no importa la distancia, no importa el tiempo. Están de alguna manera y han Claro, permanecido pero por también supuesto. en un diálogo que yo creo que lejos de paralizarse, creo que se ha ido fortificando, Exacto. se ha ido enriqueciendo y se ha ido sembrando nuevos frutos también en ese camino. Por eso Y incluso hablando, hablamos, y perdona Tati que te corte, hablamos de comunidad de Traspasos en este momento, porque han nacido proyectos importantes. Mi hermano y mi gran amigo y mi jefe ahora, mi director Osvaldo Doyme a Dios, uno de ellos porque tengo varios, Doyme dice que nave oficio de isla es justamente la concreción de un pensamiento traspaso. Me sorprendió el día que lo dijo en una conferencia que hizo, y cuando nos ponemos a pensar, claro, lo que hemos creado allí en la nave es justamente un centro de cruces. Es una comunidad creativa en que nos cruzamos los saberes. Y eso no es formal. Eso es auténtico. No quiere decir que todo está resuelto. Todo lo contrario. Y pensar eso desde la producción, desde los soportes, para que lo artístico pueda viajar hacia zonas mucho más amplias, yo creo que es lo que nos impulsa. Y aunque la emoción me pueda traicionar, cuando digo esto de los que no están, digo que han ido a otras partes a encontrarse con otros estadios de su desarrollo profesional y desde ahí nos están acompañando con sus preguntas, con sus apoyos, con sus ideas y también con la manera en que están trabajando. por eso a mí siempre me ha gustado pensar el gesto del traspaso también como el gesto de establecer puentes. A mí me gusta mucho la idea que habíamos tenido en uno de los traspasos que nombramos dramaturgias puentes, el hecho de que lo que hacemos, más allá de traspasar los límites, es también acercarnos a través de esos puentes. Y en ese sentido, quería preguntarle a Tania, para quien yo creo que también estos espacios han sido en alguna medida la manera de tener a mano un campo de investigación sobre el cual sostener su desarrollo profesional, sus necesidades también como economista. Quisiera preguntarle entonces, ¿cuáles han sido, digamos, esos retos, esas urgencias puestas sobre los diálogos y los intercambios que ha propiciado Traspaso como espacio de pensamiento? Sí, sí. ¿Sabes? A mí me parece que Berto ahora nos estaba mostrando cuál es su sentir
cuando está viviendo traspasos escénicos. Y esto es un elemento muy importante para mí, porque traspasos escénicos para mí ha sido un foro de pensamiento, no un evento. Ha sido un marco para desarrollar ideas, para que pensemos juntos, como bien él decía, con la transdisciplinariedad, con la mirada desde distintos enfoques y distintos puntos de vista. Y a mí me parece que esto es un elemento, para mí ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque uno de los primeros debates fue el debate entre mercado y creación. Y lo dimos en el foro de traspasos escénicos. Y esa confusión que a veces existe entre que cualquier mercancía es sinónimo de capitalismo, por Dios, para nada. Una cosa es un producto que se destina al cambio o por el cual tú tienes que pagar para recibirlo. Y otra cosa es que ese producto sirva a los intereses que no tienen nada que ver con nuestra sociedad. No es así. Y eso lo discutimos en traspaso. Y fue muy importante para nosotros. ¿Y por qué fue muy importante? Porque al propio tiempo estábamos discutiendo el rol de la política cultural y el rol relevante de la política cultural como promotora del desarrollo de las artes. Promotora del desarrollo de las artes que a la vez no puede limitar las libertades creativas, el espíritu investigativo que lleva implícito las artes. Y por eso todos estos han sido debates en traspasos escénicos, que son debates conceptuales, porque no puedes discutir de creación si no tienes una base conceptual que has definido. ¿Y por qué es importante ese desarrollo de la política? Precisamente por la diferencia entre entretenimiento y cultura. El entretenimiento lo que te lleva es a disfrutar, a despertar. No quiere decir que no disfrutemos en cada una de las obras. Pero es cultura porque lleva un mensaje, lleva un valor, un sistema de valores detrás, un proceso educativo que cada uno de nosotros tiene que llevar permanentemente. Por eso para mí era muy importante. En uno de los debates que teníamos, llegábamos a la convicción de que sí, que la producción cultural es viable, es sustentable, es sostenible, y Alberto me decía, y es disfrutable. Por lo tanto, nosotros podemos y debemos hacerlo. ¿Cambiaron los códigos? ¿Cambiaron las fuentes de respaldo? Claro que lo cambiaron. Porque tenemos que cambiar junto con los tiempos. Pero a mí me parece que por eso Traspasos ha sido un foro de sacarnos de las zonas de confort. Y yo permanentemente. Añadiría que no solamente hemos debatido, sino que hemos ido a los espacios. Traspaso ha ido a visitar a esos emprendimientos, hemos ido a esos espacios culturales, proyectos culturales comunitarios. Traspaso ha ido a los Pocitos en Marianao, Traspaso ha ido a Arte Corte en La Habana Vieja. O sea, ha sido un diálogo dentro y un diálogo fuera. Claro. Yo quisiera, estamos llegando al final del programa, y lo que sí no quisiera dejar de decir es que haber pasado, yo creo, por estos 10 años, haber pensado la cultura y haber pensado el teatro, también como esos cruces de sentidos en donde lo social no es algo que se estudia de lejos, no es algo que se comprende solo desde la práctica creativa, sino también desde la propia práctica, digamos, de otras índoles mucho más cercanas a lo cotidiano, mucho más cercanas a la gente, nos han hecho también pensar en cuál es el traspaso que queremos para el futuro y cuál es también el traspaso que permitiría contribuir a lo que debemos pensar nosotros como nación, a lo que debemos soñar nosotros también como país, como sistema, como cultura nacional. No queda tiempo para más. Quiero agradecerles infinitamente por habernos acompañado este día. Quiero agradecerle también a todos aquellos que han hecho posible que estos 4 programas lleguen a los televidentes para hablarles un poco de lo que ha sido Traspasos Escénicos en sus 10 años, de lo que ha sido la Universidad de las Artes a lo largo de 45 años de historia, a quienes también le agradecemos hoy
a Fanca, que ha estado permitiendo en su estudio que grabemos estos programas, a todos los creadores, a todos los artistas que han llegado, a todos aquellos que han intentado poner un granito de arena, que es una frase que siempre se utiliza, pero que creo que ilustra muy bien también lo que hemos sido nosotros a lo largo de este tiempo. Así que pensando hacia el futuro, imaginándonos cada día un traspaso que cree más puentes para el desarrollo de nuestra cultura, nos despedimos y muchas gracias a todos.